De Federico Buyolo podemos destacar muchos aspectos. Es licenciado en Pedagogía por la UNED y máster universitario en Investigación e Innovación Educativa por la UNED. Actualmente es el director adjunto del gabinete de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. Antes de este último cargo, Federico Buyolo ejerció de director general de la Oficina de la Alta Comisionada para la Agenda 2030, es decir, que es una de las personas de España que más sabe de la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que ha sido el encargado de redactar la estrategia española para el cumplimiento de los ODS. Y hoy tenemos el placer de poder charlar con Federico de los ODS y de la necesidad de involucrar a las empresas y a la sociedad en general en la consecución de las metas de la Agenda 2030. Hola Federico, buen día, buenos días. Muchas gracias por venir virtualmente a la gala de los premios CEX. Bueno, antes que nada, gracias, ¿no? Gracias por invitarme a estar con vosotros, aunque sea en esta forma telemática que nos estamos acostumbrando todos a este nuevo momento. Para empezar, me gustaría que nos explicaras qué es la Agenda 2030, qué es un objetivo de desarrollo sostenible y cuál es la relación entre ellos. La Agenda 2030, fíjate, es ese diálogo, es ese compromiso de todos los países que adoptaron en el año 2015, 193 países, para definir una hoja de ruta no solamente para pensar en el corto, sino fundamentalmente pensando en el largo recorrido. Son 17 objetivos que, como veis, recogen todos los ámbitos, todas las áreas del desarrollo y además se entiende algo muy importante, que el desarrollo solo puede ser desarrollo si es un desarrollo sostenible. 17 objetivos que lo que hacen es interrelacionar entre ellos para seguir avanzando en esa consecución tan importante como es no dejar a nadie atrás. ¿Cuál es el sentido de la Agenda 2030 y los ODS? ¿Para qué se crearon? Se crearon fundamentalmente para que los países que hasta ahora teníamos agendas diferenciadas, económicas, sociales, medioambientales, tuviéramos una sola agenda. Que entendiéramos que, fíjate, en el año 2000, cuando se hacen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, eran 8 objetivos y 70 metas. Hoy tenemos una agenda de 17 objetivos y 169 metas. Una agenda mucho más compleja para un mundo más complejo. Este era el objetivo fundamentalmente de crear la agenda. Integrar las distintas políticas, las distintas acciones y todos los actores en un objetivo común. Transformar el mundo para que nadie quede atrás. ¿Por qué puede ser importante para una empresa alinearse con la Agenda 2030? ¿Qué puede ganar con ello? Las empresas son fundamentales en el desarrollo de la Agenda 2030. Fijaros, hasta ahora las empresas han ido actuando de una manera muy ligada a lo que hacía Pacto Mundial, pero no se habían integrado y Naciones Unidas no los había integrado dentro de las políticas de desarrollo. Por primera vez tenemos una agenda que entiende que las empresas son importantes para ese desarrollo. Las empresas son algo más que esas generadoras de economía o generadores de empleo. Constituyen sin duda alguna la fuerza de la economía y sin duda alguna ese trabajo es importante que también tenga un objetivo, una dirección y se le alinee con las distintas políticas nacionales e internacionales que están poniéndose en marcha. ¿Qué tiene que hacer una empresa para alinearse con los ODS? ¿Por dónde pueden empezar? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que hacen las empresas, lo que tienes que hacer la empresa primero es conocer la Agenda 2030, ver qué oportunidades se les ofrece. Luego alinear, sin duda alguna, cómo se trabaja desde el mundo empresarial, cómo desde mi acción en mi empresa puedo trabajar en la contribución de ese desarrollo sostenible. Pero no solamente desde el punto de vista hacia afuera, no es solamente un tema de filantropía o de responsabilidad social, es fundamentalmente de integración dentro de mi core, dentro de mi estructura de trabajo, lo que es la Agenda 2030. Ahí nos permite verdaderamente tener esa visión de que mi empresa a corto hace muchas cosas, pero a largo también está trabajando en ese desarrollo sostenible y al mismo tiempo fortalece el sentido de mi empresa dentro de un ecosistema que está trabajando sin duda alguna para que todos tengamos la misma dirección. ¿Y qué impacto crees tú que pueden tener los ODS en los stakeholders de la empresa, los proveedores, los clientes, los trabajadores, los medios? ¿Cómo les aplican a ellos los ODS si una empresa está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Mira, fíjate, la Agenda 2030, uno de sus objetivos más importantes es sin duda alguna la generación de alianzas. El objetivo número 17 es sin duda alguna el que constituye la base fundamental para el desarrollo de esta agenda. Este es el trabajo que se tiene que hacer desde las empresas, entender a esos stakeholders como elementos fundamentales para que la acción de la empresa involucre al mayor número de organizaciones.
Yo fíjate que las empresas están muy acostumbradas a estos stakeholders a través de RSC, pero ahora se trata también de que se configure esos stakeholders como parte integral de la empresa. Las empresas ya no es solamente la parte financiera, sino, sabéis que con el establecimiento de las memorias de impacto, las memorias de impacto no financiero, se constituyen también de saber cómo las empresas están trabajando con sus stakeholders. La Agenda 2030 nos permite tener ese diálogo común a todos y cada uno de ellos y además comprometer la área y el trabajo de cada uno de ellos en una misma dirección. En el ámbito que nos ocupa siempre hablas de transformación. ¿A qué te refieres con transformación? La Agenda 2030 es eso, es transformación. Fijaros que necesitamos generar cambios. Los cambios no pueden ser solamente incrementales. No se trata de poner más dinero, seguir haciendo más cosas o seguir avanzando. Necesitamos verdaderamente una transformación. Lo hemos vivido hasta ahora con los cambios del cambio climático, estamos viendo esta situación, estamos viviendo una pandemia que nos ha hecho repensar, sin duda alguna, el trabajo y la labor que estamos haciendo todos los países, todos los actores, y entendiendo que esta es la enésima crisis que estamos viviendo y que por lo tanto necesitamos transformar el mundo en que vivimos. Transformar el mundo en que vivimos es que no podemos seguir haciendo las mismas cosas porque seguramente tendremos los mismos resultados. Y los resultados que estamos teniendo hasta ahora no son, sin duda alguna, halagüeños para el desarrollo sostenible y sobre todo para el desarrollo del futuro de nuestra generación y de las futuras generaciones. Transformar el mundo es eso, es repensar lo que estamos haciendo, reevaluarlo, redefinir y al mismo tiempo ser capaces de entender que esta transformación lleva aparejado a que nadie puede quedar atrás. Ese cambio, esa transformación es lo que nos hace más fuerte y además lo que nos permite tener esa resiliencia que nos va a hacer más fuertes ante cualquier situación que estemos viviendo o que vayamos a vivir en el futuro. Los ámbitos internacionales de la Unión Europea hablan de transición digital y transición ecológica. ¿Cómo encajan estas transiciones con la Agenda 2030? ¿Cómo se integra lo que es la política europea, que habla de transición ecológica y transición digital, con la visión de Naciones Unidas, que habla principalmente de objetivos de desarrollo sostenible? Mira, la European New Green Deal, que como sabéis se está dirigiendo el vicepresidente Timmermans y que la presidenta van der Leyen puso como el eje principal, no solamente de su mandato, sino también de las políticas de reconstrucción, está alineado perfectamente con la Agenda 2030. De hecho, en los principios se habla de que estos son dos elementos, el European New Green Deal es un instrumento para conseguir, sin duda alguna, ese cambio y esa transformación que hablábamos antes. Lo que tenemos que hacer fundamentalmente es aprovechar estas alternativas que nos dan y sobre todo entender que la transformación digital y la transformación ecológica, transformación medioambiental tienen que tener como fin último el que el desarrollo sostenible sea una implementación, como os decía, no solamente de manera incremental, sino también de manera exponencial. Y al mismo tiempo que esa política medioambiental lleve aparejado a que factores como la creatividad, la innovación o el talento se pongan al servicio de aquello que nos tiene que producir un mayor desarrollo. Y además ese desarrollo que sea un desarrollo sostenible. Gracias, Federico. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Se puede medir en qué medida una empresa está contribuyendo al mundo cuando sigue los ODS? Esto nos daría una noción de a qué empresas debemos favorecer como consumidores comprando sus productos, ¿no? Mira, en esto, fíjate, hay distintos instrumentos que están midiendo. Por un lado, la metodología B Corp, que está incorporando a esa metodología B Corp la medición de la Agenda 2030. ISO y AENOR están trabajando en cómo las normas de las ISO o de las UNE se alinean con la Agenda 2030 y me permite al mismo tiempo poder hacer, como decía, los informes de impacto no económico, que también está incorporando los KPIs que permitan hacer esa medición e integración con la Agenda 2030 y además también las mediciones que se están haciendo por parte de los gobiernos. Sin duda alguna es importante medir, porque medir lo que nos va a permitir es saber si estamos cumpliendo aquello que nos comprometimos y al mismo tiempo detectar qué cosas tenemos que ir mejorando. Hay instrumentos que se pueden hacer, pero yo aconsejo siempre que lo que tenemos que hacer es saber desde el punto de vista de mi empresa, de mi institución, qué cosas puedo poner en marcha y cómo las puedo medir. En este caso, lo que se trata es de generar a través de mi propia actuación, de mi propio instrumento,
tener esa capacidad de medir conforme a las normas y la medición internacional que ya está instaurada. Eso nos va a permitir, sin duda alguna, poder al mismo tiempo también informar a nuestros stakeholders, a nuestros clientes, a nuestros trabajadores, de cómo va evolucionando la empresa y cómo el compromiso que hemos dicho, que ha dicho nuestro CEO, que ha dicho nuestra CEO, se está cumpliendo. Y además alienta a seguir avanzando en la línea del cambio, la transformación y la mejora permanente. Otra pregunta, ¿es posible medir el impacto de los ODS en el mundo? Desde que se propusieron en 2015 por parte de la ONU, ¿existen indicadores para hacer el seguimiento de cómo está evolucionando el mundo a raíz de la Agenda 2030? Existen muchos indicadores. Fíjate, en España no podemos negar que es un tema muy complejo. Daros cuenta que la Agenda 2030 es una agenda global, que por lo tanto acapara a países pequeñitos y a países muy grandes. Acapara a territorios que tienen una distribución territorial como la nuestra, administrativa como la nuestra, y otras como Alemania, Estados Unidos, Suiza o Guinea-Bissau. Por lo tanto, es muy compleja. Al mismo tiempo, tiene que permitir la medición por parte de las empresas, de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Ban Ki-moon, cuando se aprobó la Agenda 2030, decía que lo importante era la localización de la Agenda 2030, es decir, que la gente asumiera como que la Agenda 2030 es suya. Cuando hicimos los indicadores de la Agenda 2030 en España, en el Alto Comisionado, en el que fui responsable de hacer ese mapa de indicadores, era un tema muy complejo. De hecho, no tenemos solamente un cuadro de indicadores, sino que tenemos ese mapa de indicadores. Un mapa de indicadores global, un mapa de indicadores territorial, un mapa de indicadores sociales y al mismo tiempo un cuadro de mando que nos permitiera poder decir si estábamos cumpliendo o no estábamos cumpliendo lo que nos habíamos comprometido. Es complejo, sin embargo, como sabéis, Naciones Unidas estableció 240 indicadores, de los cuales prácticamente el 80% disponemos ya datos. El Eurostat ya tiene 100 indicadores propios que está reportando a Naciones Unidas de cómo se está cumpliendo y al mismo tiempo avanzando y evaluando todas las políticas europeas en base a esa Agenda 2030. Es complejo, sin duda alguna, pero sin medición, sin evaluación y sin contar cómo son y qué se está haciendo, es imposible que podamos avanzar. Y finalmente la última pregunta. En tus vídeos y en tus intervenciones hablas de tejer redes de desarrollo local, de alianzas, de contrato social y contrato global. Con este nivel de complejidad que tenemos, ¿cuáles deben ser las prioridades desde el punto de vista de la empresa? Sí, sin duda alguna. Mira, yo creo fundamentalmente que la Agenda 2030 es la base de las nuevas políticas y del nuevo contrato social. Después de la Segunda Guerra Mundial instauramos un nuevo contrato que permitió esa economía social de mercado que tenemos en Europa, que dio garantías a los trabajadores, pero también dio libertad a las empresas para poder desarrollar proyectos empresariales en esa economía social de mercado. Hoy en este mundo global lo que tenemos que hacer es redefinir ese nuevo contrato social. Un contrato social que sin duda alguna tiene que estar ligado a la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque es un diálogo universal. Es el que nos permite poner en la misma mesa a un representante social con el presidente del gobierno, con una presidenta de una comunidad autónoma, pero también con otro país y al mismo tiempo con alguien de una empresa grande, pequeña o mediana, o un autónomo, o una persona del mundo de la artística, ¿no? Por lo tanto, ese lenguaje universal tiene que configurarse, que configura las nuevas políticas públicas, es decir, de cómo conectamos la educación con la sanidad, o la sanidad con la prosperidad, o la prosperidad o el trabajo con las garantías sociales, y las garantías sociales cómo dialogan con el medio ambiente. Y por lo tanto, ese contrato social que tiene que ser global, porque vivimos en este mundo global y además interconectado, vivo, 24/7, lo que nos tiene que permitir es generar ese contrato social global. La Agenda 2030 trata fundamentalmente eso, de tejer alianzas, de tejer compromisos, de tejer desde la visión global acciones individualizadas de cada uno de los actores que confluyen en ese marco general que es el contrato social global y que nos permite avanzar a todos en la misma dirección. Esto lo que hace fundamentalmente es alinear a todos aquellos que tienen la misma visión, el mismo compromiso de que la Agenda 2030 sea una agenda de transformación para no dejar a nadie atrás. Ese es el camino. Generar nuevas políticas a través de la Agenda 2030 y significarlas en ese nuevo contrato social global. Muchas gracias, Federico, por tus explicaciones y tu visión tan didáctica y completa. Creo que todos podemos aprender de tus propuestas y seguir trabajando en esta línea de gestión que nos parece tan adecuada para el mundo que viene, que es el mundo de nuestros hijos. Gracias.